$180,000. 8 caballos gringos y un caballo mexicano. Una carrera tan pareja que 9 caballos se convirtieron en la consecuencia de un hombre que apostó todo lo que tenía. Tú conoces ese corrido y sabes de qué te hablo, pero también debes imaginarte que la verdadera historia no cabría en una pequeña canción. Por eso voy a contarte ahora, con todos los detalles, todo lo que pasó y lo que inspiró el corrido 9 caballos. Yo soy el Caballón Cronista, y antes de comenzar quiero pedirte algo, compadre. Cuéntame en los comentarios cuál es tu corrido favorito. Dale like y suscríbete al canal para que nuestro encuentro sea todos los días. Ahora sí, vamos a comenzar. Don Esteban Carrillo no era hombre de presumir. A sus 52 años, las manos curtidas por 3 décadas de trabajo en el rancho El Mezquite, a las afueras de Durango, hablaban por él. Conocía el olor de la tierra antes de la lluvia, el sonido del viento cuando anunciaba tormenta, y sobre todo conocía a los caballos. No como animales de carga o transporte. Los conocía como lo que eran: compañeros de sangre noble, criaturas de voluntad propia, con corazón y carácter. Su rancho no era el más grande de la región. Apenas 50 hectáreas de tierra rojiza donde el sol pegaba sin compasión en verano y el frío calaba los huesos en invierno. Pero era suyo, y en ese terreno, bajo una higuera que llevaba ahí desde antes de que él naciera, un día de septiembre de 1962 nació el alazán. Don Esteban estaba revisando el corral cuando escuchó el relincho. No era un sonido común, tenía fuerza. Dejó el rastrillo, caminó despacio hasta el establo, y ahí lo vio. La yegua acababa de parir. El potrillo, todavía húmedo, intentaba ponerse de pie. Tenía el pelaje rojizo intenso, brillante bajo la luz que entraba por las rendijas del techo, y en la frente una raya blanca perfecta, como pintada con brocha fina. Algo en ese animal lo detuvo. Don Esteban había criado caballos toda su vida. Buenos caballos, pero este era diferente. Lo sintió en las tripas, en ese lugar donde no llegan las palabras. Se arrodilló junto al potrillo, le pasó la mano por el lomo, y el animal no se asustó. Lo miró directo a los ojos, y don Esteban supo. Los primeros años el alazán creció fuerte. Comía bien, no se enfermaba y cada mes ganaba músculo y estampa. Pero lo que más llamaba la atención era su forma de moverse. Elegante, nunca apurado, nunca torpe. Caminaba como si supiera que cada paso importaba. Los vaqueros del rancho lo notaban. «Ese caballo tiene clase, patrón», le decían a don Esteban. Y él solo asentía, sin decir mucho. A los 3 años, decidió probarlo en una carrera local. Nada grande. Una apuesta de 500 pesos entre rancheros de la zona, en una pista de tierra improvisada cerca de Nombre de Dios. Don Esteban montó a su sobrino, un muchacho flaco de 17 años llamado Roberto. «No lo golpees. Solo déjalo correr», le instruyó antes de la salida. El alazán ganó por 3 cuerpos. No fue lo rápido que ganó, fue como lo hizo, tranquilo, sin desesperarse. Roberto lo sintió, el caballo sabía lo que hacía. Cuando cruzaron la meta, el alazán ni siquiera estaba cansado. Don Esteban cobró los 500 pesos, pero no volvió a correrlo en meses. No quería quemarlo. Un caballo así merecía respeto. Con el tiempo, el alazán se hizo conocido en Durango. No era famoso, pero la gente que sabía de caballos lo reconocía. El de la frente rayada, le decían. El elegante del Mezquite. Don Esteban rechazó varias ofertas de compra. 1,000 pesos, 2,000, 5,000, no importaba. Ese caballo no estaba en venta. En diciembre de 1966 llegó la carta. Era un sobre grueso, con remitente de Denver, Colorado. Don Esteban lo abrió en la mesa de la cocina bajo la luz amarilla del foco que colgaba del techo. Su esposa Lupe estaba lavando los platos. Él leyó en silencio. Luego volvió a leer. Y una tercera vez. Era una invitación. No cualquier invitación. Una carrera en Denver para febrero del siguiente año. 9 caballos. 9 dueños. Apuesta obligatoria de $20,000 por caballo. El ganador se llevaría todo. $180,000. Don Esteban dejó la carta sobre la mesa.
Miró a Lupe. Ella se secó las manos en el delantal, se acercó, leyó la carta. No dijo nada por un largo rato. Después, con voz tranquila, preguntó: ¿Vas a ir? Esteban se frotó la barba. $20,000. Era más de lo que tenía ahorrado. Tendría que vender ganado. Tal vez empeñar parte del rancho. Y peor, era una carrera contra gringos. Caballos de Kansas, de Texas, de Nebraska, criados en hipódromos profesionales, alimentados con las mejores mezclas, entrenados por expertos, y él con un alazán nacido bajo una higuera en Durango. Pero entonces recordó algo. Recordó la primera vez que vio al potrillo ponerse de pie. Recordó cómo lo miró a los ojos sin miedo. Recordó la carrera de nombre de Dios, la forma tranquila en que ganó. Y supo que si no iba, se arrepentiría el resto de su vida. «Voy a ir», dijo. Lupe asintió. No sonrió, pero tampoco lloró. Solo se acercó. Le puso la mano en el hombro y dijo: «Entonces vamos a necesitar más que suerte». Al día siguiente, don Esteban caminó hasta el corral. El alazán estaba pastando bajo el sol de la mañana. Levantó la cabeza cuando lo sintió llegar. Don Esteban se apoyó en la cerca, lo observó un momento y le habló como quien habla con un compadre. «Nos vamos pa'l norte, muchacho. Tú y yo. A demostrarles a esos gringos de qué estamos hechos». El alazán resopló, movió la cola y siguió pastando. Don Esteban sonrió. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la certeza. Vender el ganado dolió más de lo que don Esteban esperaba. No era apego sentimental. Era saber que cada res representaba años de trabajo, madrugadas en el campo, noches cuidando partos. Pero necesitaba el dinero. En enero de 1967, puso en venta 30 cabezas. Un comprador de Torreón llegó con efectivo. $19,000. Don Esteban aceptó. Le faltaban 1,000. Tenía un terreno pequeño heredado de su padre. Lo usó como garantía en el banco. $1,000 prestados. Firma. Compromiso. Fecha de pago. Abril. Lupe empacó sin decir palabra. 2 mudas de ropa, un rosario, pan dulce envuelto en papel. Don Esteban revisó el remolque. Madera reforzada, paja fresca, sacos de avena, fardos de alfalfa, bidones de agua. El viaje sería largo. Roberto Mendoza, el sobrino que había montado al alazán en nombre de Dios, ahora tenía 23 años. Trabajaba en el rancho, pero su verdadero talento estaba en la silla. Ligero, manos suaves, buen instinto. Cuando don Esteban le propuso acompañarlo a Denver, Roberto no lo pensó 2 veces. Salieron el 28 de enero antes del amanecer. Don Esteban al volante de la pick-up Ford del 58, Roberto de copiloto, el alazán en el remolque. Lupe se quedó en la puerta del rancho viéndolos partir. No lloró, solo levantó la mano en despedida. La carretera se extendía hacia el norte. Pasaron por Torreón, luego por Chihuahua capital. Ahí se detuvieron a descansar. Don Esteban bajó al alazán del remolque, lo dejó caminar en un terreno baldío mientras Roberto compraba tacos. El caballo bebió agua, comió avena, volvió al remolque sin resistencia. «Está tranquilo», comentó Roberto. «Sabe lo que viene», respondió don Esteban. Cruzaron la frontera en Ciudad Juárez al día siguiente. El oficial de aduanas revisó los papeles del caballo. Certificado de salud, vacunas al día, permiso de tránsito, todo en orden. Les deseó suerte. Del otro lado, Texas los recibió con cielo abierto y frío seco. Don Esteban nunca había manejado tanto en territorio gringo. Siguió la ruta marcada: El Paso, Albuquerque, Santa Fe, Colorado. El paisaje cambió conforme avanzaban. El desierto dio paso a montañas. Primero bajas, después enormes, cubiertas de nieve en las cimas. Roberto nunca había visto tanta nieve. «Parece azúcar», dijo pegado a la ventana. «No es azúcar, muchacho, es hielo, y va a ser más frío que en Durango». Llegaron a Denver el 2 de febrero al atardecer. La ciudad era más grande de lo que esperaban. Edificios altos, calles anchas, autos por todos lados. Don Esteban siguió las instrucciones hasta llegar a un rancho en las afueras, al pie de las montañas rocosas. Un letrero en la entrada.
Mile High Ranch, Horse Racing Grounds. Un hombre alto, con sombrero Stetson y chamarra de cuero, los esperaba. Se presentó como Jack Reynolds, organizador de la carrera. Hablaba español con acento pesado, pero se le entendía. Bienvenidos. Ustedes son los de Durango, ¿verdad? Don Esteban le estrechó la mano. Esteban Carrillo, mi sobrino Roberto. Jack miró hacia el remolque. ¿Ese es el caballo? Ese es. Don Esteban abrió la puerta. El alazán bajó despacio, moviendo las orejas, observando el lugar. Jack lo rodeó, examinándolo con ojo crítico. Miró la frente rayada, las patas, el lomo. No dijo nada por un momento. Luego asintió. Se ve bien. Delgado, pero bien. Don Esteban no respondió al comentario sobre el peso. Sabía que su caballo no era el más corpulento, pero también sabía que no era el tamaño lo que ganaba carreras. Jack los llevó a los establos. Había espacio para 12 caballos, solo 5 ocupados. Los demás llegan mañana, explicó. La carrera es el sábado. Tienen 4 días para descansar y prepararse. Les asignaron un establo en la esquina, con paja limpia y comedero lleno. Don Esteban acomodó al alazán, le echó agua fresca, le revisó las patas. Todo bien. Esa noche durmieron en un motel barato. 2 camas duras, una estufa eléctrica que apenas calentaba, una ventana con vista a un estacionamiento vacío. Don Esteban no pudo dormir bien. Pensaba en los $20,000, en Lupe sola en el rancho, en el préstamo del banco, en Abril. Roberto, acostado en la cama de al lado, rompió el silencio. Tío, ¿y si perdemos? Don Esteban miró el techo. La pregunta flotó en el aire como humo. Finalmente respondió. Entonces perdemos, pero al menos lo intentamos. Roberto no dijo nada más. Al día siguiente volvieron al rancho temprano. El sol apenas empezaba a salir, pero ya había movimiento. 2 camionetas grandes habían llegado durante la noche. Don Esteban vio a un grupo de hombres descargando caballos. Uno era un morito oscuro, musculoso, con crines negras impecables. El otro, un palomino dorado que brillaba bajo la luz de la mañana. Jack Reynolds apareció con una libreta. Carrillo, ven, te voy a presentar a los demás. Don Esteban caminó hacia el grupo. Había 3 hombres, 2 gringos y uno que parecía mexicano, pero hablaba puro inglés. Jack hizo las presentaciones. El dueño del morito se llamaba Frank Daniels, de Kansas. El del palomino era Carl Jensen. Daniels le dio la mano sin mucho interés. Jensen ni siquiera lo miró. Durante el día siguieron llegando caballos. Un prieto enorme de Texas con cicatrices en las patas que contaban historias de carreras pasadas. 3 caballos de los Alamitos, California, traídos en un remolque profesional con aire acondicionado y pisos acolchados. Y al final de la tarde llegaron los 2 de Nebraska. Uno era un torbillo nervioso que no dejaba de moverse. El otro, un obscuro de pelo brillante, ojos alertas y una presencia que llenaba el espacio. Su dueño era William Patterson, un hombre de unos 60 años, con bigote blanco y aire de superioridad. Llegó en un Cadillac negro, con chofer y todo. Patterson se bajó del auto, caminó directo a los establos y examinó a cada caballo. Cuando llegó al alazán se detuvo. Lo miró de arriba abajo. Luego miró a don Esteban. ¿Este es el caballo mexicano? Sí, señor. Patterson soltó una risa corta. That skinny thing won't last 200 yards. Don Esteban no entendió todo, pero captó el tono. Roberto, que hablaba algo de inglés, tradujo en voz baja. Dice que no va a durar ni 200 varas. Don Esteban no respondió. Solo sostuvo la mirada de Patterson hasta que el gringo se alejó. Esa noche en el motel Roberto preguntó, ¿crees que tenga razón? Don Esteban se quitó las botas, se sentó en la cama. No importa lo que él crea, importa lo que el caballo puede hacer. Y en su mente volvió a ver al alazán naciendo bajo la higuera. Volvió a sentir esa certeza. No iban a perder. El viernes por la mañana, Jack Reynolds reunió a los 9 dueños en el salón principal del rancho. Era un cuarto amplio, con paredes de madera, una chimenea encendida y una mesa larga.
Afuera la nieve había empezado a caer otra vez. Copos finos que se acumulaban como polvo blanco. Jack abrió una carpeta. Caballeros, mañana a las 2 de la tarde se corre la carrera. 9 caballos, 9 carriles. Salida simultánea con bandera. 500 varas de distancia. El primero en cruzar la línea gana. Si hay empate, se decide por foto. Las apuestas son obligatorias. $20,000 por caballo, pagados en efectivo. El ganador se lleva todo, $180,000. Un murmullo recorrió la mesa. Alguien silbó bajo. Patterson soltó una risotada. Easy money. Jack continuó. Cada dueño elige a su jinete. Peso máximo, 150 libras. Sillas reguladas. No se permiten espuelas con punta, ni látigos con metal. ¿Alguna pregunta? Frank Daniels, dueño del Morito de Kansas, levantó la mano. ¿Quién es el juez? Thompson, juez certificado de Colorado, imparcial. La decisión es final. Daniels asintió. Jack miró a don Esteban. Carrillo, ¿tu jinete está listo? Listo, respondió don Esteban. Patterson se rió otra vez. Let's hope that a skinny horse can at least finish the race. Algunos gringos rieron. Don Esteban apretó los puños, pero no dijo nada. Roberto le susurró, no les hagas caso, tío. Después de la reunión, los dueños salieron a revisar la pista. Era un rectángulo de tierra apisonada, marcado con cal blanca en los extremos. 500 varas exactas. A los lados, gradas improvisadas de madera. Don Esteban caminó hasta la línea de salida. Miró hacia la meta. 500 varas. No era mucho. Pero en una carrera así, cada vara contaba. Roberto se le acercó. ¿Crees que el alazán pueda con el obscuro de Patterson? Don Esteban observó a lo lejos, donde Patterson estaba con su caballo. El obscuro era imponente, musculoso, patas largas. Se veía fuerte, bien alimentado, entrenado para esto. No sé, admitió don Esteban, pero vamos a intentarlo. Esa tarde, la comunidad mexicana de Denver empezó a llegar al rancho. Don Macario Soto fue el primero. Era un hombre mayor, de 65 años, que llevaba 30 viviendo en Colorado. Había trabajado en las minas, en la construcción, y ahora era dueño de una pequeña taquería. Cuando supo que un mexicano iba a competir contra 8 gringos, organizó una colecta. Don Esteban, dijo Macario, dándole la mano con fuerza. Aquí traigo a la raza. Todos queremos apoyarlo. Detrás de él venían más hombres. Vaqueros, albañiles, mecánicos, cocineros. Algunos con esposas, otros con hijos pequeños. Todos mexicanos. Todos con dinero en la mano. Don Esteban se sintió abrumado. No tienen que hacer esto. Sí tenemos que hacerlo, respondió Macario. Usted nos representa mañana. No solo es su carrera, es la nuestra. Esa noche en el motel, don Esteban contó el dinero. Los $20,000 que había reunido con la venta del ganado y el préstamo del banco, más otros $5,000 que la comunidad había juntado. $25,000 en total. Roberto lo miraba en silencio. Es mucho dinero, tío. Lo sé. ¿Y si perdemos? Don Esteban guardó el dinero en una bolsa de lona. Ya te lo dije, muchacho. Si perdemos, perdemos, pero no vamos a perder. El sábado amaneció frío. La nieve había dejado de caer durante la noche, pero el suelo estaba cubierto. Don Esteban se levantó a las 5 de la mañana y fue al rancho antes de que saliera el sol. Quería estar con el alazán antes de la carrera. El caballo estaba despierto, comiendo avena. Don Esteban entró al establo, le pasó la mano por el lomo. El alazán levantó la cabeza. Lo miró con esos ojos tranquilos. «Hoy es el día, compadre», le susurró. «Hoy les demostramos de qué estamos hechos». El alazán resopló como si entendiera. A las 10 Jack organizó el pesaje de los jinetes. Todos pasaron. Roberto pesaba 140 libras. Perfecto. A mediodía empezó a llegar la gente. Primero los curiosos, después los apostadores. Al final una multitud. Más de 200 personas. Tal vez 300. Mexicanos en un lado de las gradas, gringos en el otro. Como 2 ejércitos listos para la batalla.
A la 1 de la tarde, Jack reunió a los dueños para entregar el dinero. Uno por uno fueron depositando sus $20,000 en una caja fuerte. Don Esteban fue el último. Sacó la bolsa de lona, contó los billetes frente a todos y los entregó. Patterson lo miró con una sonrisa burlona. «You're gonna regret this, amigo». Don Esteban no respondió. Solo sostuvo su mirada, como siempre. A la 1:30, los 9 caballos fueron llevados a los carriles de salida. Jack los asignó por sorteo. El alazán quedó en el carril número 3. A su izquierda, el morito de Kansas. A su derecha, uno de los caballos de los alamitos. Más allá, el obscuro de Nebraska en el carril 6. Roberto montó al alazán. Don Esteban le dio las últimas instrucciones. No lo golpees, no lo apures, déjalo correr a su ritmo. Cuando sientas que está listo, suéltalo. Pero no antes. Roberto asintió. Tenía las manos frías, pero firmes. Entendido, tío. Don Esteban le puso una mano en el hombro. Confío en ti. Eran las 2:10. La multitud empezó a gritar. Mexicanos animando al alazán. Gringos gritando los nombres de sus caballos favoritos. El aire olía a tierra mojada, a nieve derretida, a sudor de animal. El juez Thompson se colocó en la línea de salida con una bandera roja en la mano. Los 9 caballos estaban listos. Los 9 jinetes, tensos. Don Esteban caminó hasta el borde de la pista, junto a Macario Soto y el resto de la comunidad mexicana. Su corazón latía fuerte. Las manos le temblaban, pero no de miedo, de anticipación, de certeza. El juez levantó la bandera. El mundo se detuvo. Y entonces la bajó. La bandera cayó. Los 9 caballos explotaron hacia adelante. El sonido fue ensordecedor. Cascos golpeando tierra. Gritos de la multitud. El aire vibraba con la fuerza de 9 animales corriendo al mismo tiempo. Roberto sintió el poder del alazán debajo de él. Músculos moviéndose como resortes. Respiración controlada. El caballo no estaba desesperado. Sabía lo que hacía. En los primeros 50 metros, el obscuro de Nebraska tomó la delantera. William Patterson, de pie al borde de la pista, gritaba con los puños en alto. El caballo era una máquina. Patas largas devorando tierra. Cada zancada perfecta. Parecía volar. A su lado, el morito de Kansas intentaba mantenerse cerca. El prieto de Texas corría con furia, pero ya empezaba a quedarse atrás. Los 3 caballos de los alamitos iban en grupo, compactos, profesionales. El palomino brillaba bajo el sol que se abría entre las nubes. El torbillo de Nebraska corría nervioso, cambiando de ritmo. ¿Y el alazán? El alazán iba en 5º lugar. Don Esteban lo veía desde el borde. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Macario Soto gritaba a su lado. «¡Vamos, alazán! ¡Dale, muchacho!». Los demás mexicanos gritaban también. Algunos con lágrimas en los ojos. Otros con las manos en alto como si rezaran. Roberto no apuraba al caballo. Recordaba las palabras de su tío. Cuando sientas que está listo, suéltalo, pero no antes. El alazán todavía no estaba listo. Roberto lo sentía. El caballo corría tranquilo, midiendo, esperando el momento. 100 metros. El obscuro seguía adelante. El morito empezaba a cansarse. Uno de los caballos de los alamitos aceleró. Se colocó en 2º lugar. El palomino también subió, peleando la 3ª posición con el prieto de Texas. 150 metros. La mitad de la carrera. Patterson gritaba como loco. «¡Vamos, obscuro! ¡No aflojes!». Su caballo respondía. Seguía adelante. 2 cuerpos de ventaja sobre el 2º lugar. Parecía imparable. Don Esteban apretaba los puños. El alazán seguía en 5º lugar. No ganaba terreno. Tampoco lo perdía. Corría a su ritmo, elegante, como siempre. Pero la distancia no se acortaba. Roberto sintió algo. Un cambio. Sutil. El alazán movió las orejas hacia adelante. Respiró más profundo. Los músculos del lomo se tensaron. Y entonces Roberto lo supo. Era el momento. Aflojó las riendas. El alazán aceleró. No fue gradual. Fue explosivo.
como si todo el tiempo hubiera estado guardando fuerza. Las patas traseras empujaron con más potencia, las delanteras se extendieron más largo, el cuerpo entero se convirtió en una flecha, 200 metros. El alazán pasó al Prieto de Texas. Cuarto lugar. La multitud mexicana estalló. Ahí va el alazán. Don Esteban dejó de respirar. 250 metros. El alazán alcanzó al Palomino. Lo pasó. Tercer lugar. Patterson, que había estado celebrando, volteó. Vio al alazán acercándose. Su expresión cambió. «What the hell?» 300 metros. El alazán alcanzó al caballo de los alamitos que iba en segundo lugar. Corrían parejos. El jinete del caballo californiano golpeó con las riendas. Su caballo respondió, aceleró. Pero el alazán también. Roberto no lo golpeaba. Solo lo dejaba correr. El alazán pasó al californiano. Segundo lugar. Ahora solo quedaba el obscuro adelante. 350 metros. 150 metros para la meta. El obscuro seguía fuerte. Patterson gritaba, «Hold it, hold it». El caballo obedecía. Pero el alazán se acercaba. Cada zancada reducía la distancia. 2 cuerpos, 1 cuerpo y medio. 1 cuerpo. Don Esteban gritaba ahora. No palabras, solo un grito que salía del pecho. Macario Soto lloraba. Los demás mexicanos saltaban, gritaban, rezaban. 400 metros. 100 metros para la meta. El alazán alcanzó al obscuro. Corrían lado a lado. El obscuro a la derecha, el alazán a la izquierda. 2 animales perfectos. 2 jinetes inclinados hacia adelante. 2 voluntades peleando por lo mismo. Patterson ya no gritaba. Solo miraba, con la boca abierta. 450 metros. 50 metros para la meta. El obscuro dio todo. Su jinete lo golpeó con las riendas. El caballo respondió. Aceleró un poco más. Sacó medio cuerpo. Pero el alazán no se rindió. Roberto sintió algo que nunca había sentido. El caballo no corría por ganar. Corría por orgullo. Por Don Esteban. Por Durango. Por todos los que habían apostado en él. El alazán dio todo lo que tenía. Y entonces pasó. No fue mucho. Medio cuerpo. Tal vez menos. Pero pasó. 475 metros. 25 metros para la meta. El obscuro intentó responder. Pero ya no tenía más. Había dado todo desde el principio. El alazán, que había esperado, que había medido, ahora tenía reservas. 500 metros. Cruzaron la meta. El alazán adelante. El obscuro atrás. Tan cerca que parecían uno solo. El juez Thompson levantó la mano. «Foto. Necesito la foto». El mundo explotó en gritos. Mexicanos gritando que habían ganado. Gringos gritando que no, que había sido empate, que el obscuro llegó primero. Patterson corría hacia la línea de meta, gesticulando, gritando algo en inglés que nadie entendía. Don Esteban no se movió. No podía. Las piernas no le respondían. Solo miraba la línea de meta, donde Roberto bajaba del alazán. El caballo respiraba fuerte, con espuma en el hocico, pero seguía de pie. Seguía con la cabeza en alto. Roberto caminó hacia su tío. Tenía los ojos rojos. No de llorar, de viento, de esfuerzo, de emoción. «Tío», dijo, con voz quebrada. «No sé si ganamos». Don Esteban lo abrazó. «Ya ganaste, muchacho, ya ganaste». El juez Thompson caminó hacia la mesa donde estaba la cámara. Jack Reynolds estaba ahí, revisando la foto. Otros hombres se acercaron. Los 9 dueños. Todos queriendo ver. Patterson llegó primero. «Let me see that photo». Jack le mostró. Era una imagen borrosa, en blanco y negro. 2 caballos cruzando la línea. Tan juntos que era imposible saber a simple vista. Thompson sacó una lupa. La acercó a la foto. Midió. Comparó. Volvió a medir. Los minutos se hicieron eternos. Don Esteban esperaba junto a Macario Soto. La comunidad mexicana en silencio. Los gringos también. Todos esperando. Thompson se enderezó. Miró a Jack. Jack asintió. Thompson caminó hacia el centro de la pista donde todos pudieran verlo. Levantó las manos pidiendo silencio. El silencio cayó como una piedra.
Thompson respiró hondo. Abrió la boca y dio el veredicto. El ganador, dijo Thompson con voz clara y firme. Por un cuarto de cuerpo. Hizo una pausa. Es el número 3, el alazán de Durango. El rugido fue ensordecedor. La comunidad mexicana explotó. Gritos, lágrimas, abrazos. Macario Soto se arrodilló en la tierra con las manos en alto. Otros hombres lloraban sin vergüenza. Las mujeres gritaban. Los niños saltaban. Don Esteban no gritó, no lloró. Solo cerró los ojos y dejó que el alivio lo inundara. $20,000. El rancho, Lupe, todo estaba a salvo. Pero más que eso, era el orgullo. El alazán había vencido contra todo pronóstico. Roberto corrió hacia él. Lo abrazó tan fuerte que casi lo tira. «Ganamos, tío, ganamos». Don Esteban lo abrazó de vuelta. «Lo hiciste bien, muchacho». Del otro lado, Patterson estaba inmóvil. Miraba la foto. Jack Reynolds le puso una mano en el hombro. «Lo siento, William. El alazán llegó primero». Patterson no respondió. Se dio la vuelta, caminó hacia su Cadillac y se fue. El polvo que levantó fue lo único que quedó de él. Los otros dueños se acercaron a don Esteban. Daniels le dio la mano. «Good race, amigo. Your horse surprised us all». Jensen asintió. «That's a hell of a horse you got there». Jack Reynolds trajo la caja fuerte. La abrió frente a todos. $180,000. Los contó despacio. Luego se los entregó a don Esteban. «Felicidades, señor Carrillo. Se lo ganó limpio». Don Esteban tomó el dinero. Pesaba. No solo en las manos. Pesaba en el pecho, en el alma. Caminó hacia donde estaba Macario Soto. «Don Macario», dijo. «Ustedes apostaron 5,000. Aquí están». Sacó $5,000 y se los extendió. Macario lo miró. Negó con la cabeza. «No, don Esteban. Ese dinero es suyo. Ustedes apostaron. Ustedes ganaron también». Macario sonrió. Tenía lágrimas en los ojos. «Nosotros no apostamos por ganar dinero. Apostamos por orgullo y ya ganamos eso». Don Esteban insistió. «Tómelo, por favor». Macario finalmente aceptó. «Está bien, pero esto va para la comunidad, para ayudar a las familias que lo necesiten». Esa noche la comunidad organizó una fiesta. Alguien trajo cerveza, otro tequila. Las mujeres prepararon comida, tacos, tamales, arroz. Había música, guitarras, acordeón. Don Esteban estaba sentado afuera del rancho, con una cerveza en la mano. Roberto a su lado. El alazán descansaba en el establo tranquilo. Macario se acercó con mezcal. «Don Esteban, un brindis». Otros hombres se acercaron, todos con vasos. Macario levantó el suyo. «Por don Esteban Carrillo, por el alazán de Durango, por México». «¡Por México!», gritaron todos. Bebieron. Un hombre mayor con guitarra se acercó. «Don Esteban, ¿le molesta si le canto algo?» «Para nada». El hombre empezó a tocar. Un corrido viejo de la Revolución. Pero después de la primera estrofa cambió la letra. Empezó a cantar sobre 9 caballos, sobre Denver, sobre un alazán que ganó contra todo pronóstico. Estaba improvisando, inventando el corrido ahí mismo. La gente escuchó. Algunos cantaban con él. Don Esteban escuchaba en silencio, sintiendo algo que no podía explicar. Roberto le susurró. «Tío, ya eres leyenda». Don Esteban sonrió. «No, muchacho. El alazán es la leyenda. Yo solo tuve suerte de conocerlo». La fiesta duró hasta la madrugada. Hubo baile, risas, historias. Alguien contó cómo el obscuro había salido tan rápido. Otro contó cómo el alazán esperó hasta el último momento. Cada quien recordaba algo diferente, pero todos coincidían. Había sido la mejor carrera de su vida. Al día siguiente, domingo, don Esteban se levantó temprano. Fue al establo. El caballo estaba de pie, mirando por la ventana. «Nos vamos, compadre», le dijo. «De regreso a Durango». Prepararon todo. Roberto cargó el remolque. Don Esteban guardó el dinero en una bolsa, bien escondida. Antes de irse, Macario llegó con hombres. Traían regalos. Una silla nueva para el caballo. Un sombrero Stetson para don Esteban. Una chamarra para Roberto.
Para que se acuerden de nosotros, dijo Macario. Don Esteban los abrazó. Nunca los voy a olvidar. El viaje de regreso fue diferente al de ida. Don Esteban manejaba con una sonrisa. Roberto cantaba corridos. El alazán viajaba tranquilo. Cruzaron la frontera en Ciudad Juárez. El oficial reconoció al caballo. ¿Este no es el que fue a correr a Denver? Él mismo. ¿Ganó? Ganó. El oficial sonrió. Felicidades, paisano. Llegaron a Durango el 8 de febrero por la tarde. Lupe estaba en la puerta esperándolos. Cuando vio la pick-up salió corriendo. Don Esteban bajó, la abrazó. Ganamos, Lupe, ganamos. Lupe lloró. Solo lloró y lo abrazó más fuerte. Esa noche, don Esteban fue al banco. Pagó el préstamo completo. El gerente lo miró sorprendido. ¿Tan rápido? Tan rápido. Recuperó el título del terreno. Con el dinero que quedaba compró ganado nuevo. 35 reses. Más de las que había vendido. También compró herramientas. Un tractor usado. Sacos de semilla. El alazán volvió a su rutina. Pastaba bajo el sol. Bebía agua. Dormía bajo las estrellas. Como si nada hubiera pasado. Pero la gente no lo olvidó. Pronto empezaron a llegar visitantes. Gente de pueblos cercanos que quería ver al caballo que había ganado en Denver. Don Esteban los recibía con amabilidad. Dejaba que vieran al alazán, que le tomaran fotos, y empezaron a llegar ofertas. $30,000. 40. Un hombre de Chihuahua ofreció 50,000. Don Esteban rechazó todas. Ese caballo no está en venta, decía siempre. En marzo llegó una carta de Chihuahua. Una invitación. Querían que el alazán corriera en las parejeras de la sierra. Carreras pequeñas, locales, pero con buena bolsa. Don Esteban lo pensó. Miró al alazán. El caballo todavía era joven. Todavía tenía fuerza. Todavía tenía corazón. ¿Qué dices, compadre?, le preguntó. ¿Una más? El alazán resopló. Don Esteban sonrió. Está bien, una más. En abril de 1967, don Esteban y Roberto viajaron a Chihuahua. Esta vez no fue tan lejos como Denver. Solo 2 días de camino. El alazán viajaba tranquilo, como si supiera que esta vez sería diferente. Las parejeras de la sierra eran distintas a Denver. No había gradas profesionales. No había jueces certificados. No había $180,000. Pero había algo que Denver no tenía. Alma. Carreras del pueblo, para el pueblo. Los hombres apostaban lo que podían. 100 pesos, 200. Algunos apostaban una res. La primera carrera fue en San Francisco del Oro. Una pista de tierra entre 2 cerros. El alazán contra un caballo prieto. Apuesta, 1,000 pesos. Roberto montó. Don Esteban le dio las mismas instrucciones. No lo golpees, déjalo correr a su ritmo. La carrera duró menos de 1 minuto. El alazán ganó por 2 cuerpos. La segunda carrera fue en Parral. Un vallo contra el alazán. 1,500 pesos. El vallo era más grande, más pesado. Su dueño confiaba. Mi caballo no pierde en Parral. Perdió. El alazán ganó por 1,5 cuerpos. En Santa Bárbara, carrera abierta. 3 caballos, 3,000 pesos. El alazán contra un tordillo y un colorado. El colorado salió rápido. El alazán iba tercero. A mitad, Roberto soltó las riendas. El alazán pasó a ambos. Ganó por medio cuerpo. En mayo, la fama había crecido. El de la frente rayada, le decían. El que ganó en Denver. Cuando don Esteban llegaba a un pueblo, la gente se acercaba. Los niños querían tocarlo. Las mujeres le llevaban manzanas. Las carreras se hacían más difíciles. Los dueños traían sus mejores caballos. Venían de Sonora, de Coahuila. Había dinero, había orgullo. En Delicias, el alazán corrió contra un zaino invicto en 3 años. 5,000 pesos. La carrera fue pareja desde el inicio. Roberto tuvo que soltar al alazán antes de lo normal. Ganó por 1 cuello. En Camargo, corrió contra 2 caballos. Un alazán tostado y un pinto. 4,000 pesos. El pinto salió disparado. El alazán iba tercero. A 100 metros de la meta, Roberto soltó las riendas. El alazán aceleró. Ganó por 1 nariz.
Don Esteban guardaba el dinero en una caja de madera. 8,000 pesos, 10,000, 12,000. Roberto contaba victorias. Tío, ya van 9 carreras, 9 victorias. Don Esteban miraba al alazán. El caballo seguía fuerte, pero sabía que no podía seguir así para siempre. En junio llegó un desafío grande. Un hombre de Torreón de apellido Villarreal tenía un obscuro que había ganado 30 carreras seguidas. 30. Nunca había perdido. Villarreal era rico. Su caballo estaba entrenado por profesionales. Villarreal envió mensaje. 10,000 pesos, mi obscuro contra tu alazán, en Jiménez, el 15 de junio. Don Esteban lo pensó. 10,000 pesos era mucho dinero, mucho riesgo. Roberto lo vio dudar. Tío, si no quieres no vamos. Don Esteban miró al alazán. Vamos, una más. El 15 de junio amaneció caluroso. Jiménez estaba lleno de gente. Habían venido de todos lados. Todos querían ver la carrera. El invicto de Villarreal contra el alazán de Durango. Villarreal llegó en camioneta nueva. Bajó a su obscuro. El caballo era impresionante, musculoso, alto, patas perfectas. Se veía invencible. Don Esteban bajó al alazán. El caballo era más delgado, más bajo, pero tenía algo en los ojos. Villarreal se acercó. Carrillo, todavía estás a tiempo de echarte para atrás. No me echo para atrás. Villarreal sonrió. Está bien, pero no digas que no te avisé. Apuesta oficial. 10,000 pesos de cada lado. 20,000 total. Roberto montó. Don Esteban le dio las instrucciones, las mismas de siempre. La salida fue limpia. El obscuro salió adelante. Rápido, poderoso, dominante. El alazán iba detrás. Roberto esperaba. 100 metros. El obscuro llevaba 2 cuerpos. 200 metros. Todavía 2 cuerpos. 300 metros. El obscuro no aflojaba. Don Esteban empezó a preocuparse. El alazán no acortaba distancia. 350 metros. 150 para la meta. Roberto sintió algo. El alazán cambió. Orejas hacia adelante. Respiración más profunda. Era el momento. Soltó las riendas. El alazán aceleró. No como en Denver. Esta vez fue total. 400 metros. 100 para la meta. El alazán alcanzó al obscuro. Corrían lado a lado. El obscuro dio todo. Su jinete lo golpeó. Gritó. Pero ya no tenía más. El alazán sí. 450 metros. 50 para la meta. El alazán pasó al obscuro. Medio cuerpo. Un cuerpo. Cuerpo y medio. 500 metros. El alazán cruzó primero. La multitud explotó. Villarreal se quedó inmóvil. Su caballo invicto había perdido. Don Esteban corrió hacia Roberto. Lo abrazó. Roberto bajó del alazán, con lágrimas. Tío, este caballo es un milagro. Don Esteban acarició al alazán. El caballo respiraba fuerte, con espuma en el hocico, pero seguía de pie, cabeza en alto. Villarreal se acercó. No sonreía. Sacó un sobre. 10,000 pesos. Se los entregó. Tu caballo es bueno, dijo. Muy bueno. Don Esteban aceptó. Gracias. Villarreal miró al alazán. ¿Lo vendes? No. Te doy 100,000 pesos. Don Esteban no dudó. No está en venta. Villarreal asintió. Entiendo. Se dio la vuelta y se fue. Esa fue la última carrera del alazán. Don Esteban lo decidió esa noche. El caballo había dado todo. Había ganado en Denver. Había ganado en la sierra. Había vencido al invicto. No había nada más que probar. Se acabó, compadre, le dijo al alazán. Ya ganaste suficiente, ahora a descansar. El alazán resopló, como si entendiera, como si estuviera de acuerdo. El alazán se retiró en junio de 1967. 10 carreras, 10 victorias. La más grande en Denver, la más pareja en Jiménez. Ninguna derrota. Don Esteban lo llevó de regreso al rancho El Mezquite. El caballo volvió a su rutina. Pastaba bajo el sol. Bebía agua del bebedero. Dormía bajo las estrellas. Como si los últimos meses nunca hubieran pasado. Como si no fuera leyenda. Pero la gente no lo olvidó. Durante años siguieron llegando visitantes. En pick-up, a caballo, a pie. Querían ver al alazán de Denver. Don Esteban los recibía con amabilidad.
Nunca cobraba, nunca presumía. Solo dejaba que la gente se acercara, que lo tocara, que tomara fotos. Un día llegó un periodista de Chihuahua. Traía libreta y cámara. Quería escribir sobre el alazán. Don Esteban aceptó. Contó la historia de Denver, la nieve, los 9 caballos, el photo finish, el veredicto. El artículo salió una semana después. Título: El alazán que venció a los gringos. La foto mostraba a don Esteban con el caballo, bajo la higuera donde había nacido. La gente empezó a pedir que volviera a correr. Ofertas llegaban cada mes: 1,000 pesos, 5,000, 10,000. Un hombre de Monterrey ofreció 20,000 por una sola carrera. Don Esteban rechazó todo. Ya corrió suficiente, decía siempre. Ahora le toca descansar. Roberto, que seguía trabajando en el rancho, entendía. El alazán había dado todo. Pedirle más sería abuso. Los años pasaron. El alazán envejeció con dignidad. A los 10 años todavía se veía fuerte. A los 15 empezó a mostrar señas de edad. El pelaje perdió brillo. Las patas se volvieron más rígidas. La frente rayada seguía ahí, rodeada de pelos grises. Don Esteban también envejeció. A sus 60 años ya no trabajaba tanto. Roberto manejaba el rancho. Pero don Esteban seguía visitando al alazán todos los días. Le llevaba manzanas, le hablaba, le recordaba Denver, le agradecía. En 1977, 10 años después de Denver, llegó una carta. Don Macario Soto había fallecido. Su familia organizaría un funeral en Denver y querían que don Esteban asistiera. Don Esteban viajó solo. El funeral fue sencillo. Mucha gente. Todos hablaron bien de don Macario. Un hombre bueno, un líder. Después del funeral, un hombre se acercó. Don Esteban, ¿se acuerda de mí? Estuve ahí ese día. Vi la carrera. Todavía me acuerdo. El mejor día de mi vida. Don Esteban sonrió. El mío también. El hombre sacó un papel viejo, doblado muchas veces. Era una foto. Borrosa, en blanco y negro. 9 caballos cruzando la línea de salida. El alazán en el carril 3. La guardé todo este tiempo, dijo. Pensé que le gustaría tenerla. Don Esteban tomó la foto. Miró al alazán joven, fuerte, listo para la carrera de su vida. Sintió algo en el pecho. Nostalgia, orgullo, gratitud. Gracias. Guardó la foto en su cartera. La llevó a Durango. La puso en un marco. La colgó en la sala. En 1980 el alazán cumplió 18 años. Ya era viejo. El veterinario lo dijo. Está bien de salud, pero los años pesan. El alazán pasaba más tiempo acostado. Ya no corría. Solo caminaba despacio, del bebedero al establo, del establo a la sombra de la higuera. Don Esteban pasaba horas con él. Se sentaba cerca del corral, solo observándolo. Roberto lo veía desde lejos. Sabía que su tío estaba preparándose para lo inevitable. Una mañana de noviembre, don Esteban fue al corral. El alazán no estaba de pie. Estaba acostado bajo la higuera. Don Esteban se acercó. El caballo respiraba, pero débil. Levantó la cabeza. Lo miró con esos ojos tranquilos. Don Esteban se arrodilló junto a él. Le pasó la mano por el lomo. Ya estuvo, compadre, ya descansa. El alazán cerró los ojos. Don Esteban se quedó ahí hasta que dejó de respirar. Lo enterraron bajo la higuera. El mismo lugar donde había nacido. Don Esteban, Roberto, Lupe y algunos vaqueros cavaron la tumba. No hubo ceremonia, no hubo discursos. Don Esteban solo dijo, «Gracias, compadre, por todo». Pusieron una piedra grande sobre la tumba. Roberto talló en ella, Alazán, 1962-1980, el mejor. Don Esteban vivió otros 15 años. Murió en 1995, a los 80 años. Lupe lo siguió 2 años después. Roberto heredó el rancho. Lo mantuvo como su tío lo había dejado. La higuera seguía ahí, la piedra también. Años después, en 2013, estudiantes de la Universidad de Chihuahua visitaron el rancho. Hacían un proyecto sobre corridos tradicionales mexicanos. Alguien les había hablado del alazán de Denver. Roberto, ya de 60 años, los recibió. Los llevó a la higuera. Les mostró la piedra. Les contó la historia.
Denver, los 9 caballos, el photo finish, las carreras en la sierra, el retiro, el legado. Los estudiantes grabaron todo, tomaron fotos, escribieron notas. Uno preguntó, ¿y el corrido quién lo escribió? Roberto sonrió. Nadie sabe. Apareció después de la carrera. Alguien lo cantó. Otro lo aprendió. Y así se fue pasando, de boca en boca, como debe ser. El estudiante asintió. Es una historia increíble. Roberto miró la higuera. Sí, lo es. Antes de irse, los estudiantes preguntaron si podían cantar el corrido ahí, junto a la tumba. Roberto aceptó. Uno sacó una guitarra. Otro tenía acordeón. Empezaron a tocar. Y cantaron. Corrieron 9 caballos, eran las 2 de la tarde. Roberto escuchó. Cerró los ojos. Y por un momento volvió a tener 23 años. Volvió a estar en Denver. Volvió a sentir al alazán debajo de él. Volvió a escuchar el rugido de la multitud. Volvió a ver a su tío con los puños en alto. Cuando la canción terminó, Roberto abrió los ojos. Los estudiantes lo miraban. Uno tenía lágrimas. Gracias, dijo Roberto. Mi tío habría querido escuchar eso. Los estudiantes se despidieron. Subieron a su camioneta. Se fueron. Roberto se quedó solo. Miró la higuera. Miró la piedra. Y susurró. Todavía te recuerdan, compadre. Todavía. Hoy, el rancho El Mezquite sigue ahí. La higuera sigue en pie, más alta, más ancha, con ramas que dan sombra a medio corral. La piedra con el nombre del alazán sigue bajo esas ramas, gastada por el tiempo, pero todavía legible. Alazán, 1962-1980. El mejor. Roberto murió en 2018 a los 74 años. Su hijo Esteban, nombrado así por su abuelo, heredó el rancho. Esteban nunca conoció al alazán. Nació 10 años después de que muriera. Pero creció escuchando las historias. Su padre se las contaba. Su abuelo, antes de morir, también. Esteban mantiene el rancho como su bisabuelo lo dejó. Cría caballos. Algunos buenos. Ninguno como el alazán. Pero no importa. No está buscando otro alazán. Está honrando su memoria. Los visitantes siguen llegando. No tantos como antes. Pero llegan. Vienen porque escucharon el corrido. Porque leyeron el artículo viejo del periódico que alguien digitalizó y subió a Internet. Porque sus abuelos les contaron. Porque alguien en un bar de Chihuahua mencionó al alazán de Denver y ellos buscaron en Google. Esteban los recibe como su bisabuelo lo hacía. Con amabilidad, sin cobrar. Los lleva a la higuera. Les muestra la piedra. Les cuenta lo que sabe. Denver, los 9 caballos, el obscuro de Patterson, el photo finish, el veredicto que cambió todo. Algunos visitantes le preguntan si la historia es real, si de verdad pasó. Esteban les muestra la foto enmarcada que su bisabuelo trajo de Denver en 1977. La foto borrosa de los 9 caballos en la línea de salida. El alazán en el carril 3. Es real, dice Esteban. Todo pasó. En 2020, un documentalista independiente contactó a Esteban. Quería hacer un cortometraje sobre el alazán. Esteban aceptó. El documentalista vino con un equipo pequeño. Filmaron el rancho, la higuera, la piedra, entrevistaron a Esteban. Entrevistaron a gente mayor del pueblo que recordaba haber visto al alazán. Encontraron a un hombre de 92 años que había estado en Denver ese día. Se llamaba Ramiro. Había ido con don Macario Soto. Había apostado $50 por el alazán. Todavía me acuerdo, dijo Ramiro frente a la cámara, con los ojos brillantes. El mejor día de mi vida. Vi al alazán ganar. Vi a don Esteban llorar de alegría. Vi a la comunidad celebrar como nunca. Fue mágico. El cortometraje se tituló 9 caballos, la leyenda del alazán de Durango. Duró 25 minutos. Se estrenó en un festival de cine en Monterrey. Ganó mención honorífica. Luego se subió a YouTube. Ha sido visto por más de 200,000 personas. Los comentarios son todos parecidos. ¡Qué historia tan bonita! Esto sí es México. Mis respetos para el alazán. ¿Alguien sabe dónde está el rancho? Voy a ir a visitarlo. Y algunos van. Esteban recibe a todos.
A veces llegan 5 personas en un día, a veces ninguna. A veces llegan familias enteras, padres con hijos, abuelos con nietos. Todos quieren ver dónde nació y murió el alazán. Todos quieren tocar la piedra. Todos quieren tomarse una foto bajo la higuera. Esteban no se cansa, nunca se queja. Es su forma de honrar a su bisabuelo, de mantener viva la memoria, de asegurarse de que el alazán no sea olvidado. Una tarde de marzo de 2023, llegó una familia de Denver. Habían manejado 20 horas. El padre, de unos 40 años, explicó: «Mi abuelo estuvo ahí en 1967. Me contó la historia cuando yo era niño. Siempre quise venir. Ahora traje a mis hijos». Esteban los llevó a la higuera. Los niños de 8 y 10 años miraban todo con ojos grandes. El padre se arrodilló junto a la piedra. Pasó los dedos por las letras talladas. Alazán. 1962-1980. El mejor. ¿De verdad ganó, papá?, preguntó el niño de 8 años. El padre sonrió. De verdad, contra todo pronóstico, contra 8 caballos más grandes, contra las burlas, contra la duda. Ganó. El niño miró la piedra. ¡Qué caballo tan chingón! Su hermano mayor lo corrigió. No digas groserías. Pero el padre se rió. No, está bien, tiene razón, era un caballo muy chingón. Esteban también se rió. Antes de irse, el padre le preguntó a Esteban: ¿Todavía se canta el corrido? Esteban asintió. Sí, en fiestas, en palenques, en casamientos. Alguien siempre lo pide. ¿Lo conoce usted? Me lo sé completo. ¿Nos lo canta? Esteban dudó. No tenía buena voz, pero no podía negarse. Se aclaró la garganta y cantó. Corrieron 9 caballos. Eran las 2 de la tarde. Caían plumas de nieve. Estaba frescando el aire. Sin importarle a los dueños, la carrera iba a jugarse. Su voz no era perfecta, pero era honesta. La familia escuchó en silencio. Los niños también. Cuando terminó, el padre tenía lágrimas en los ojos. Gracias, dijo. Gracias. La familia se fue. Esteban se quedó solo otra vez. Miró la higuera. Miró la piedra. El sol empezaba a bajar. Las sombras se alargaban. Se sentó en el suelo, con la espalda contra el tronco de la higuera. Cerró los ojos. Y por un momento imaginó al alazán. Joven, fuerte, con la frente rayada brillando bajo el sol, corriendo libre por el corral, sin preocupaciones, sin presiones, solo siendo lo que era, un caballo extraordinario. Esteban sonrió. «Todavía te recuerdan, compadre», susurró. «Todavía». Y el viento, pasando entre las ramas de la higuera, sonó como un relincho lejano. Acabas de escuchar el canal Caballón Cronista. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.